Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren en Latinoamérica. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este ciclo de webinar que tenemos todos los días martes. Saludarlos a todos, ya nos está saludando Pedro Felipe, nos están diciendo hola, agradecerle a todos los países que siempre están con nosotros, desde México, pasando por Centroamérica y toda la parte sur. Darles un muy fuerte abrazo y una energía tremenda también a los países que hoy día están siendo más golpeados producto de todo lo que estamos viviendo con el COVID-19, pero es un tema, como siempre lo decimos, que vamos a salir juntos. De esto tenemos que salir en colaboración, trabajando en equipo. Y justamente hoy día, nuestro speaker lo traemos del otro lado, como se dice, cruzando el charco. Está desde Europa, quienes estuvieron bastante golpeados con todo esto que se está viviendo hoy día del COVID-19, pero hoy día ya estábamos conversando tras bambalinas, por decirlo así, ya llevan 2 días sin muertos. Quizás es un gran avance y también nos deja el desafío de quizás cómo tenemos que hacerlo nosotros en Latinoamérica. Así que es un placer tenerte con nosotros hoy día. Siempre habíamos tenido a la empresa que ya ustedes van a empezar a ver, a Latinia. Había estado con nosotros Daniel Aguilar, un gran amigo de nosotros que había estado en varios eventos, en varios países, contándonos un poco de qué hace la empresa. Pero hoy día vamos a tener a otra persona. Vamos a tener a un amigo que conocía por Skype, que conocía por WhatsApp y no había tenido el placer de tenerlo frente a frente conversando. Y es Oriol Ross, quien está hoy día desde España con Latinia, contándonos hoy día de un estudio que vamos a tener el placer de tenerlo hoy día. Ya lleva 12 años contándoselo a toda la industria financiera. Y hoy día vamos, ya ustedes lo han lanzado, pero vamos a hacer quizás uno de los primeros que lo vamos a poder mostrar a través de un webinar, a través de esta plataforma. Oriol, mi querido amigo Oriol, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy re bien, Pato. Encantado saludar a toda la audiencia de extremo a extremo de toda la región. Como bien sabéis, Latinia, no solo por el nombre de Latinia, lógicamente es de una vinculación estrechísima, lógicamente, con toda la región. De hecho, a veces me lo preguntan y es una anécdota que no acabo de contar nunca, es el nombre que los romanos, en caso de haber llegado a Latinoamérica, le hubieran puesto a toda la región, ¿no? Nosotros queremos en un mundo latino muy unido, a pesar de este charco que nos separa, ¿no? Es decir, los romanos le hubieran llamado Latinia a Latinoamérica, igual que llamaron Britania al Reino Unido, Germania a Alemania, Galia a Francia, Hispania a España, ¿no? Es la traslación de una lógica que hubiera o se hubiera remontado hace algo más de 2000 años, ¿no? No, buenísimo, buenísimo, Oriol. O sea, estamos en Latinia entonces hoy día, aquí en Estamos en Latinia. Latinia. Estamos en Latinia, así que, La, bueno, y Latinia. un poco la idea para que todos entiendan también la dinámica. Ahora podemos también, dentro de lo que esté hablando Oriol, ir haciéndoles preguntas. Vamos a tener también un rato al final para que le vayan preguntando a Oriol un poco sobre todo lo que va a presentar. El título ya está puesto, banca y clientes de mirarse el uno al otro y mirar juntos en la misma dirección. Un título justamente que va muy en la dirección de nosotros, los latinoamericanos. Así que, Oriol, el escenario es tuyo. Nos vemos al final, donde vamos a ir preparando un par de preguntas y la gente también. Saludos, mira, ya te están mandando saludos desde Guatemala, de Parla Catalá, Oriol, te está hablando, mira, Pedro Parlo Felipe. catalán, parlo catalán. Parla... De hecho, soy catalán, aunque vivo en Madrid. Los que, bueno, todos entenderéis y conoceréis siempre esas divergencias entre catalanes y madrileños dentro de España, entre los del Barça y los del Madrid, ¿no? Soy del Barça viviendo en Madrid, mis 3 hijas son madrileñas y del Madrid. Así que a veces los tiempos son duros aquí en la capital de España, ¿no? Me imagino. Oriol, mira, de Toronto, se nos escapó Latinoamérica, están también en Toronto saludando. Así Wow. que, Oriol, el escenario es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a quienes nos están siguiendo hoy día. Y nos vemos al final. Muchas gracias. Fantástico, fantástico, Pato. De nuevo saludarles a todos los que estáis presentes y nos acompañáis en esta charla. Le comentaba a Pato que este es bueno, Latinia es una compañía que tiene 20 años, pero en cualquier caso este informe particularmente es un informe que solemos lanzar hacia meses de junio, julio, si no agosto, y es la 12ª edición. Normalmente
por decir siempre, este informe lo que hacía era estudiar la difusión y la adopción de los distintos canales que las 100 primeras entidades financieras de Latinoamérica, cómo les iban adoptando, cuanti y cualitativamente. Cogíamos un ranking de los 100 primeros bancos, íbamos sumando canales y veíamos la difusión o la adopción a medida que pasaban los años, pues de los canales que iban adoptando las entidades financieras, ¿no? Y en ese sentido, pues nos da una visión muy rica cuanti y cualitativamente de cómo los bancos iban desplegando cada vez mayores puntos de contacto con sus clientes, ¿no? ¿Qué pasó? Este año, evidentemente, estaba previsto pues seguir en la misma línea y de repente, pues lamentablemente, pues desde hace 3 meses empezamos a vivir la situación en la que todos, de una forma más o menos intensa, desgraciadamente más o menos íntima, nos ha tocado sufrir. ¿Qué vimos entonces? Dijimos, oye, ya que nos ha tocado, por desgracia, empezar por Europa con esta historia a finales de febrero. Recordad que aquí se anuló, se canceló el Mobile World Congress, que es una feria importantísima, particularmente del mundo de las telecomunicaciones, pero muy asociada también al mobile money y evidentemente a los que nos dedicamos a la industria financiera. Finales de febrero, ya pues aquello ya pintaba suerte, porque hubo mucha gente que no entendió la anulación de un evento de tal calibre. Pensad que esto dejaba en la ciudad de Barcelona estrictamente más de 400 millones de dólares para una semana de tiempo, ¿no? Venían hasta 100.000 ejecutivos, bueno, se canceló el evento. Entonces, cuando tomé la decisión, dije, oye, este año hay que cambiar el enfoque, ya que estamos empezando a ver todo lo que está sucediendo durante el mes de marzo, que era un tiempo donde a ustedes pues todavía les afectaba muy poquito o simplemente pues en algunos casos se veía más desde la distancia, y aquí ya empezaban a acumularse realmente los fallecimientos, ¿no? Y el impacto evidentemente en todas las industrias, en particular en esta nuestra, o la relación entre clientes y proveedores, y en este caso entre consumidores y entidades financieras, pues queda afectada de lleno. Entonces, cuando tomamos la decisión de decir, oye, este año pues nos saltamos esta lógica, aun a pesar de ser el 12º informe que debía estar relacionado con los canales, y lo dedicamos enteramente al COVID. ¿Por qué lo dedicamos al COVID? Con la esperanza de recoger en los meses de marzo y abril y parte de mayo, pues lógicamente todos los contenidos de todo eso que estábamos sufriendo, de toda la evolución que estábamos viendo, de cómo reaccionaban sobre todo los dos principales agentes de esta industria, de esta cadena de valor, que evidentemente son los clientes y las entidades financieras, y en la medida de lo posible trasladar todo esto en base a 10 reflexiones, empaquetarlo y empezar a contarlo, lógicamente, en Latinoamérica, ¿no? Es básicamente el 70 o el 80% de la base de clientes que tiene Latinia, pero que originalmente, pues evidentemente, y aparte de clientes, disfrutamos de lo que sucede antes en Europa, que en este caso, pues da la desgracia, más que disfrutarla, sufrirla, pero que en todo caso podíamos coger estas reflexiones y trasladarlas como un cierto anticipo de todo aquello que hoy, en estos momentos, seguramente se esté produciendo en la sociedad latinoamericana o en la relación entre bancos y clientes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, intentamos sintetizarlo en 10 reflexiones, básicamente, que os encontraréis y sobre las que iremos hablando, y luego, evidentemente, pues abiertísimos todos a hacer preguntas. Si hay alguna que me llame mucho la atención, pues evidentemente la trataría de responder. Si no, entre el Pato y yo, pues recogeremos el comentario y trataremos de comentarlo al final, ¿no? Este informe, insisto, sobre el COVID, diría que lo que acabó produciendo en mí la reflexión en nuestro equipo, decir, oye, esto hay que dedicarlo al COVID, fue un tuit que vi en Twitter, una encuesta de estas que se hacen en Twitter, que de una forma un tanto humorística, o por no decir totalmente humorística, lo que preguntaba era, oye, ¿qué ha hecho más por el proceso de transformación digital de su entidad? Y ponía pregunta, respuesta A o 1, el CEO de la compañía, respuesta 2, el CIO, y respuesta 3, el COVID. Y aparecía COVID subrayado en rojo, ¿no? Entonces, con media sonrisa, porque evidentemente el COVID, más allá de algún meme original donde no éramos conscientes del tamaño de la pandemia, pues a todos nos podía hacer más o menos gracia, la reflexión que había detrás era potente, era punzante, ¿no? A pesar de esta media sonrisa que decía, sí, es cierto, es que es verdad.
es que el COVID va a hacer más por la transformación digital de las entidades financieras de muchas industrias, pero particularmente de la única en la que nos atrevemos a hablar porque somos parte implicada, va a cambiar muchas cosas. Hablaba antes con el Pato de las relaciones personales, van a cambiar de nombre. Yo creo que como latinos todos necesitamos interactuar. Yo no sé si la gente del norte esto se lo va a tomar de otra forma, digo, pero nosotros yo creo que en unos meses volveremos a relacionarnos como lo hacemos hoy, ¿no? Pero lo que sí es claro es que esta industria sí ha sufrido un volteo importante y hay cosas que lo que van a hacer que es acelerar algo de un proceso que se inició, que a todos cuesta un poquito más seguramente el tomar según qué decisiones, no por pereza, sino porque los bancos evidentemente son entidades tremendamente complejas y complicadas, de donde las interacciones entre partes responsables a veces no es tan simple como una pequeña pyme que decide comprar un RP y es una decisión que se puede tomar de forma relativamente ágil. No. Las entidades financieras empezaron el proceso de transformación digital hace, seamos generosos, 5 años, a una velocidad que lo que habrá hecho el COVID es imprimirle una fuerza al proceso, habrá sido como ponerle un turbo. Un turbo y además de forma irreversible en muchos aspectos, ¿no? De muchas decisiones que estaban por tomar, que se tomarán o que se acelerarán incluso, ¿no? Pero que esto es indiscutible, que a diferencia de otros contextos en esta industria, la transformación digital va a sufrir irremediablemente. Yo creo que no habrá nadie que no le guste, simplemente habrá algunos que posiblemente les dé algo de pereza, va a proceder, pues lógicamente, a esa velocidad, a ese apretón del acelerador que, pues bueno, pues todos de alguna forma pues que queríamos, ¿no? Fabricantes, los primeros, bancos los segundos y los accionistas de los bancos los terceros, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí, ese tuit es el que motivó esa reflexión de decir, oye, no, este año vamos a dejar de hablar de canales, vamos a adelantarlo lo máximo posible, vamos a recoger todo lo que está sucediendo en Europa y vamos, en la medida que podemos construir y paquetizar este contenido, por las semanas que vayan pasando, poder entregarlo en sesiones como la que tenemos hoy con los amigos de Digital Bank, ¿no? Yo os diría que evidentemente en todo este tipo de movimientos sísmicos, una de las cosas que más acaba generando ese clic es la otra parte implicada. Hemos hablado inicialmente de bancos, el consumidor. El consumidor, en este caso el cliente. Hablaré indistintamente de consumidor y cliente. Es el cliente, pero no deja de ser el consumidor de productos y servicios financieros, ¿no? Si cambian las prioridades del consumidor, es obvio que la banca en estas fechas particulares, y veréis un poco cómo lo trasladamos esto a mensajes y a canales, tiene que cambiar también sus comunicaciones. No sirve hablar y relacionarse con los clientes hoy, pero seguramente también en el corto, en el medio y en el largo plazo, a pesar de que representen tres estadías distintas, pero sobre todo hoy, un banco no puede seguir hablando. Parece que sea una obviedad, pero no lo es tanto. A veces estas cosas hay que recordarlas. Las prioridades del cliente, que detrás del cliente hay una persona con unas necesidades y unos problemas particulares, son distintos ahora a las de hace 2 meses en un porcentaje significativo de la base de clientes de un banco. Por lo cual, el tipo de mensajes, de comunicaciones, normalmente ya muy aspiracionales. Estábamos en un ciclo pues, relativamente bueno, económico de los últimos 10 años. También muchos ya empezaban a apuntar que estábamos al final de. Pero esto hacía que, bueno, en un ciclo de cierta bonanza, el tipo de comunicaciones, porque detrás de las comunicaciones estaban los productos financieros, eran relativamente aspiracionales. Es decir, oye, hipotecas para segundas residencias, créditos para convertibles, déjame exagerar un poquito, pero es aquello que tú quieras llegar a ser, ¿no? Con lo cual todos los mensajes estaban enfocados a ti, este tipo de historia. No, esto ha cambiado porque el cliente es que ya no le interesa saber qué quiere ser el día de mañana, lo que le interesa es ser seguramente, ser o intentar conservar lo que ahora tenía, ¿no? Y que evidentemente lo está viviendo pues desde una inestabilidad, con miedo, y sobre ese miedo es donde seguramente la banca tendrá que trabajar. ¿Por qué he empezado este debate con un tono casi, os diría que un poquito más filosófico? Porque algo que toda nuestra audiencia sabe de lejos
es que todas las comunicaciones, y esa sí que es una verdad, un axioma indeclinable, todas las comunicaciones van a pasar a ser digitales. De esto no vamos a hablar porque me parece obvio que ya todos sabemos que esto es así, que ese acelerón, evidentemente, habrá caladeros de públicos, de targets o de canales que evidentemente no serán digitales, pero serán ya el menor de los casos. Todas esas comunicaciones digitales, partiendo de esta lógica aplastante, haríamos bien en no perder el toque humano, ¿vale? Es decir, buscar la cercanía dentro desde la distancia que se le supone siempre a una comunicación digital, que todos hemos siempre interiorizado como que es algo más frío, más distancia, sí, más eficiencia, más mejores costos, mejores escalas, aun a pesar de las dificultades a veces para personalizar cosas, pero que la tecnología nos lo permite. Pero siempre pensamos, bueno, esto es más frío. No, es que no puede ser frío. Las comunicaciones serán digitales con un toque humano. Sin esas comunicaciones, sin ese toque humano, esas comunicaciones digitales hoy en día, hoy, y hablo hoy, no me atrevo a hablar ni del mañana, sí me atrevo a hablar del hoy, no tienen sentido. Es decir, nos irá muy bien a todos que nos relacionemos digitalmente por las grandes oportunidades que esto representa y por las inmensas mejoras que esto supone a los dos extremos, a consumidor o a cliente y a entidad financiera, pero cometeríamos un craso error si nos olvidásemos de ese toque humano, ese human touch que decía el jefe Bruce Springsteen en nuestras comunicaciones, ¿no? Con lo cual, sin mayor acción y hechas un poco estas primeras bueno, aquí estaba un poco la lógica esa del tuit, ¿no? Pero vayamos a empezar con las reflexiones. Esta primera reflexión es una reflexión que, a diferencia de algunas de las otras 10, lleva formando parte de las mesas de debate, o si me permitís, hasta de las sobremesas que a veces tenemos en comidas con banqueros hace muchos años. Sabemos perfectamente que la banca cada año pues cierra decenas de miles de oficinas. ¿Por qué las cierra? Pues evidentemente porque son centros de costos donde ahora se tienen alternativas para hacer un 80% de las mismas interacciones con la entidad financiera que se podrían hacer en una sucursal se pueden realizar mediante canales con unos costos infinitísimamente más bajos, tanto para la sucursal, sobre todo, perdón, para la entidad financiera, como sobre todo en términos de conveniencia para el cliente, ¿no? Entonces, este es un debate que está encima de la mesa desde hace muchos años. Cada año, insisto, igual que en Latinoamérica y en Europa, suma de sucursales cerradas este año, 13.000 en Inglaterra, 8.000 en España, 7.000 en Chile, miles, miles. Es un proceso que cada año iba aumentando y todos sabíamos que esto, bueno, no habría un reverso. No, de repente no habría menos cierres de sucursales, sino que ese cierre seguía produciéndose a un ritmo orgánico. ¿Qué ha pasado? Que el ritmo pues posiblemente deje en parte de ser orgánico, ¿no? No significa esto que evidentemente se vayan a cerrar las sucursales. ¿Y por qué no? Insisto, este es un debate que hasta tiene tonos ideológicos a veces con quien o según con quién le hables, con quién lo hables. Evidentemente tenemos a todos los grandes gurús de la industria digital, sobre todo o particularmente la gente que está relacionada con neobancos, donde evidentemente su visión es, no querría utilizar la palabra apocalíptica en relación a lo que es un activo todavía hoy de una entidad financiera como es el de una sucursal por esas relaciones personales que se suceden, ¿no? Pero los neobancos no dejan de decirte, yo creo que en N26, que es uno de los grandes neobancos operando en Europa y ya también poniendo los primeros pinitos o haciendo los primeros pinitos en Latinoamérica, dijo que en 10 años desaparecerían el 70% de las sucursales. Yo cuando lo leí pensé, bueno, cuéntame algo que no sepa, ¿no? Es decir, esto me parece relativamente obvio, ¿no? ¿Por qué creo que las sucursales, yo particularmente, difícilmente van a desaparecer de cuajo o en el corto plazo, ¿no? Aun a pesar de ser, insisto, un importante centro de costos para el banco? Primer responsable de esta historia es el banco en sí mismo. Es decir, cuando algún ejecutivo bancario me dice, no, es que esto es muy caro, digo, es que es culpa tuya que estén abiertas las sucursales. No, es que no podemos desatender a un público. Digo, no me des milongas. No las cierras porque no estás preparado para atender a una serie de productos donde todavía hoy, aun a pesar de que parte de la contratación pueda ser digital, obligas al cliente a acabar pasando por la oficina. Entonces, esto es tu culpa.
La oficina está abierta por tu culpa. Esto es un hecho. Ojalá todos los productos estos que empezamos a dar pasos en la contratación y vemos que todo avanza, pues bien, al final dice, no, pues ahora ya están todos los papeles, se han enviado a la oficina, tiene usted que pasar por la oficina cada vez de firmar la contratación de este producto o de este servicio, ¿no? En esto se ha avanzado muchísimo. La espoleta de esto han sido, lógicamente, pues todos estos proveedores digitales, los neobancos, que, lógicamente, para ellos sí que no hay otra alternativa que no sea lógicamente el de la contratación digital de extremo a extremo. Y esto, evidentemente, ha hecho poner las pilas en parte de las entidades financieras, ¿no? Pero todavía hoy las oficinas no son clausurables básicamente por esta ineficiencia del sistema, quiero decir, ¿no? Este es un motivo. El segundo motivo, que a mí me parece hasta todavía más de peso, es, y en ese sí que comparto parte de las reflexiones con estos ejecutivos, es todavía hoy una pared de cemento es algo que inspira confianza a un porcentaje importante de la base de clientes de una entidad financiera, ¿vale? Es decir, ese logo en rojo en medio de la calle, o ese logo azul en medio de la calle, o ese logo verde en medio de la calle, o ese logo amarillo, no querría dejar, ya sé que todos estaréis dándole vueltas ahora de qué banco hablo, dejo de hablar, intento, pues en todos los bancos del arco iris, de los colores del arco iris, con ese cemento armado que está en medio de la calle ocupando los mejores espacios, eso es confianza. Eso es confianza. Y un banco hoy, y tampoco querría entrar en el debate de si los Amazons de la vida quieren ser o dejan de querer ser bancos. La banca tiene hoy un activo, vamos, que ya les gustaría a los amigos de Amazon o de cualquier otro sitio de Silicon Valley disponer, y es la confianza de sus clientes en dos cosas. Una es en el dinero y la otra es en los datos. A todos nos pueden gustar más o menos nuestros bancos, nuestros proveedores de servicios financieros, pero lo que es indiscutible es que es el sitio menos malo en el que dejar los datos y en el que dejar el dinero. Si no, fijaros que este debate apunta a casos como los de Cambridge Analytica y imagínate, ¿no? ¿Alguien se imagina que un banco esté comercializando con sus datos más íntimos, con sus datos de su vida financiera? Absolutamente no. Y no, porque simplemente son entidades absolutamente reguladas. En una entidad financiera, de cada 3 personas hay una que está vigilando qué hacen las otras dos. No en el mal sentido, sino por eso son búnkers de confianza. Volviendo a la confianza, todavía hoy para un porcentaje alto de la población, una pared de cemento representa confianza. ¿Es cerrable? Es un proceso. ¿Es cerrable de un día para otro aprovechando que pasaba el COVID por aquí? No, sin duda. En ese sentido, la aproximación al mantener las sucursales abiertas pasa por hacer oficinas cools que parece que sean un Starbucks y que te sirvan café. Evidentemente tienen que ir a formatos más consultivos y no tan transaccionales que deben dejarse de lado o deben dejarse a canales estrictamente digitales online. El formato, la respuesta no la sé, evidentemente la desaparición es paulatina, pero a mi entender no será absoluta, ¿no? Y pongo a veces el ejemplo de en Europa hace 20 años el primer banco no se llamaban digitales, se llamaba banco online. El primer banco online que apareció sin sucursales fue ING, más, casi hasta más, muy en paralelo a la democratización, dejadme decir, de Internet, donde todos empezábamos a tener, aunque era con una banda muy poquito ancha y con enormes dificultades de conexión, y evidentemente os podéis imaginar de experiencia de cliente, pero hubo un banco que se lanzó, lanzó su banca online sin sucursales. El banco no banco. Hoy está en una campaña en España que se dice el banco no banco. ¿Qué pasó? Pues que la gente dijo, oye, sí, nos gusta mucho todo esto, pero es que no, ¿dónde está mi banco? La gente se preguntaba dónde está el banco. La respuesta del banco tuvo que acabar siendo poner oficinas físicas. Que no es que tuvieran una operativa importante detrás o dentro, sino era simplemente porque la gente viera en la calle que allí había un banco, ¿no? Luego ya la propuesta de valor del banco evidentemente iba a ser digital, iba a ser online, pero era simplemente como si hubieran puesto un cartón piedra que llamamos, ¿no? Es decir, y unos maniquís podrían haber puesto dentro, ¿no? Era simplemente ese tangible, ¿no? Entonces, ese debate en el COVID lo que habrá hecho es acelerar un proceso en parte
pero mi respuesta particularmente es que esto no llevará a la desaparición, así como de otras cosas sí producirá una aceleración importante en alguno de los puntos que hablaremos más adelante. Yo creo particularmente el de las oficinas, el de las sucursales. Lo digo porque este sí que es un debate en el que creo que todos los que estamos interesados en esta industria y particularmente en esta conferencia, en esta charla, todos tenemos nuestra opinión. Es decir, como siempre dicen, siempre hay un seleccionador nacional dentro de cada uno. Pues sobre esto todos también tenemos, lógicamente, nuestra opinión, ¿no? Entonces, esta era una primera reflexión que quería introducir, el impacto del COVID en algo tan tangible como era el de las oficinas o las sucursales, ¿no? Lógicamente, nosotros hemos analizado mucho dato, hemos leído mucho, hemos hablado mucho también con mucho ejecutivo. Y otro de los debates que nos ha parecido muy interesante era la aparición de alguien que no estaba invitado en esta fiesta, si me queréis, si me permitís, perdonad la expresión, y era el target senior. El target senior, fijémonos, pensemos que se trata de personas a partir de 70 años, ¿no? Y hablaba de que no estaban invitados a esta fiesta, a la fiesta de la digitalización, no a la del COVID, por favor, sino simplemente a esta fiesta en la que llevamos todos o que todos vivimos de algo parecido, de digitalizar, de empujar a los bancos, de ayudarles, de convencerles, de venderles. Lógicamente, ese target pues quedaba un poco al margen. ¿Por qué quedaba al margen? Por dos motivos. Uno endógeno y el otro exógeno. Uno porque el target como tal tenía una cierta resistencia pasiva a los mensajes que le llamaba o que le enviaba lógicamente la entidad financiera de que se digitalizase. Es decir, había una respuesta neutra en el mejor de los escenarios o con la mejor de las respuestas. Y por otro lado, el banco pensaba, oye, me tengo que gastar yo 1 euro en intentar convencer a alguien que es muy, o sea, no es que para convencer a este me tendré que gastar 10 euros, no uno, 10. Y con 10 euros, si los pongo a producir y a rendir en el departamento de marketing para promocionar la nueva app que he hecho para millennials, es fantástico. Ahí tengo un gran retorno. No, en cambio, en lanzar mensajes a un público vamos, en el mejor de los casos me escuchará, pero no me hará demasiado caso, ¿no? Entre otras cosas, porque es un público y, bueno, todos tenemos ejemplos cercanos. Yo a veces hablo con los medios, digo, es que mi padre mismo, y lo he vivido y lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? Yo a mi padre le he intentado explicar cómo funcionaba la aplicación de su banco 10 docenas de veces. Digo, papá, que además me dedico a esto, déjame que te lo enseñe. Muy interesante, hijo, pero ¿sabes qué? Me decía, es que parte de mi vida es salir a pasear, acercarme a la sucursal a la que voy hace 30 o 40 años a 400 metros de casa, hacerme mi paseíto, tomarme mi café y hablar con mi gestor. O sea, yo pensaba dos cosas. Una, su gestor tiene que estar de mi padre hasta aquí arriba y sí, disculpad, no había pasado, disculpad, se me había pasado el momento de pasar el slide. Y luego mi padre también me reconocía que esto también era para librarse un poquito un rato de mi madre, ¿no? Digo, bueno, todo esto no lo voy a contar. El otro día ya le dije que que lo había contado en alguna charla y se me enfadó, ¿no? En todo caso, este target tenía un problema buscado y un problema que al banco ya le iba bien, es decir, un target bueno, que no tenía interés en incorporarse a la digitalización. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que desde hace 3 meses es un target, una persona física que no puede salir de su casa, que no tiene la posibilidad de acercarse al banco a molestar al gestor o al responsable de la oficina y evidentemente es una persona que sigue teniendo necesidades financieras. Esa persona es evidentemente en el ejemplo de mi padre otra vez cuando el otro día me dice, oye, Oriol, ven, que necesito que me lo vuelvas a contar. Se lo cuento y dice, wow, esto es fantástico. ¿Todo esto se puede hacer? Digo, sí. Mi padre se pensaba que las apps servían para estrictamente consultar el saldo. Digo, no, puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, puedes hacer todo, o casi todo, excepto lo de firmar contratos para tus nuevas hipotecas, que no creo que ya a tu edad vais a firmar muchas más, pero evidentemente, bueno, puedes hacer una infinidad de cosas. Dije, wow, wow. Entonces mi siguiente reflexión fue, wow, wow, sí, muy bien para todos, pero la banca tiene un problema ahora. La banca tiene un problema porque es un tipo de público que cuando acabe esto, muy difícilmente volverá a su estadio natural. Sí, seguirá yendo a ver al gestor del banco, no tengo ninguna duda, a molestarlo otra vez, pero también dudo que sea con la misma insistencia o recurrencia.
habrá muchas gestiones que evidentemente la comodidad de estar sentado en casa o estar haciéndolo, si queréis, simplemente tomando un café sin tener que acercarse y meterse dentro o hacer cola dentro del banco, y incluso en un café o una terraza a 10 metros fuera del banco. No tendrá por qué entrar en el banco, pero sí estará entrando en el banco, pero estará entrando en el banco desde la app, ¿no? Entonces, ese es un público donde una vez haya probado las mieles de lo que es la conveniencia, palabra sacrosanta por parte de todos los que nos dedicamos a esta historia, una vez haya probado la conveniencia y la cero fricción de operar y para hacerse un qué tipo de gestiones, es que no va a volver a poner los pies prácticamente dentro de la entidad financiera, ¿no? ¿Qué supone esto para el banco? Hombre, supone la incorporación de un caladero, de una bolsa de consumidores con el que no contaba, con el cual, bueno, también evidentemente sabéis que los canales digitales de venta o de comercialización son más ágiles, con lo cual, aun a pesar de la edad y de encontrarse al final de sus ciclos de vida, pues evidentemente es un target al cual evidentemente también puedes ir comercializándose según qué tipo de productos. Pero ojo, también le hacía esta reflexión a un amigo financiero otro día, digo, es un público con el que tendréis que trabajar una experiencia de usuario que seguramente no será la misma que trabajáis conmigo. Es decir, no sé si la misma app, por muy bien que vaya y por muy fascinado que esté mi padre con lo bien que funciona, con el tiempo será exactamente lo que mi padre necesita. Es decir, tendréis que trabajar en varias experiencias de usuario. Y eso, evidentemente, no deja de suponer un reto, ¿no? Es decir, me decía Oriol, es que esto es como un regalo envenenado, ¿no? Digo, hombre, no. Que podáis contar con una base de clientes. Pensad una cosa que en Europa al menos, y me imagino que las cifras en Latinoamérica serán iguales, muy parecidas o incluso menores, apenas 1 de cada 5 clientes por encima de 70 años está digitalizado, clientes de un banco. Es decir, el 80% de los clientes por encima de 70 años van a la oficina, son los que molestan al gestor, ¿no? En ese sentido, apenas un 20%. Cifras que nos daban algunos clientes, Santander y Sabadell, creo que estaban aproximadamente de las últimas semanas que habían captado nuevos clientes y los habían captado estrictamente mediante formatos digitales porque no era posible o prácticamente no tenía sentido el acercarse a las oficinas que estaban abiertas pero con unas ventanas muy particulares. El hacerse cliente, como bien sabéis, es uno de los grandes avances que se ha producido en la adscripción digital de los proveedores financieros, que es poder hacerlo prácticamente de forma online o digital sin tener que poner los pies en la oficina, a pesar de que ese famoso contrato. Todo esto favorecía, lógicamente, el que se pudieran dar las circunstancias de que ese público pudiera darse de alta digitalmente y sobre esa base de clientes, de nuevos clientes de esas últimas semanas, cerca entre un 15 y un 17%, no recuerdo cualquiera de los dos bancos, nos decía, son gente estrictamente digital. Es decir, son gente que ya habrá entrado digitalizada a la base de clientes, con lo cual forma parte ya de esa base digital de las entidades financieras, ¿no? Es un público, insisto, sobre el cual se ha puesto un cierto foco, una fuerte atención, porque las necesidades financieras son necesidades absolutamente básicas de la actual oferta de proveedores, generales y evidentemente en lo particular de los financieros o bancarios, y ha resaltado un poco, como os decía al principio, como os comentaba, como ese invitado no esperado a fiesta de la digitalización que ha hecho acto de presencia por sorpresa y a última hora, ¿no? Por aquello de llaman a la puerta, oye, soy yo, tendrás que atender, ¿no? Te atiendo, encantado que hayas venido a mi fiesta, lo que pasa que no sé si te puedo dar lo mismo de beber o de comer que doy al resto, ¿no? Entonces, ese era parte del problema para alguna de las entidades financieras, ¿no? Detrás de este complejo título, sí, fijaros que muchas son reflexiones no tan tecnológicas como antropológicas, fruto de la observación, ¿no? A ver, hablaba antes de que llevábamos 10 años de una cierta bonanza y de que la banca estaba sobre todo trabajando mensajes y productos de las últimas filas, los últimos conos de arriba del todo, ¿no? Es decir, muchos de los productos de las entidades financieras buscaban básicamente estímulos de autorrealización, de trascendencia personal. ¿Por qué? Porque lo que podríamos decir, las necesidades financieras formarían parte de la base de la segunda, de las safety needs, ¿vale? Es decir, son necesidades totalmente cubiertas. Una vez la gente tiene cubiertas las necesidades financieras, lo que busca es escalar
hacia arriba, y ahí es donde los bancos evidentemente centraban todo su mensaje, ¿no? Es decir, había partido de la casilla amarilla, pero esa casilla estaba olvidada hacía mucho tiempo porque evidentemente la gente consideraba sus necesidades financieras razonablemente cubiertas en cuanto a lo básico. En cuanto a lo básico y en cuanto a lo que se buscaba era escalar en productos, servicios y por tanto mensajes algo más arriba, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Evidentemente que el COVID ha puesto todo esto patas arriba, y lo que ha significado de cuando todos estábamos en las necesidades de autorrealización, déjame decir, porque yo lo quería y porque el banco me lo ofrecía y así me lo vendía, de repente un porcentaje muy alto de la base de clientes de las entidades financieras vuelta a la casilla de salida, es decir, vuelta a la casilla amarilla, cuando no, en algún caso, esas necesidades pueden llegar hasta el extremo fisiológico, ¿no? Es decir, pero ante todo, sobre todo, eso que a todos o todos dábamos por supuesto que era así tal cual, las necesidades de seguridad pues habían desaparecido. El suelo se había esfumado, había desaparecido, y esa seguridad financiera que yo tenía, pues, y que básicamente era porque tenía trabajo, había desaparecido. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que el usuario que antes estaba más arriba y que consultaba por la app, él iba a la app o tal, él iba al banco a hacer una consulta de cómo estaba el saldo 3 o 4 veces por semana, de repente dice, no, esto ya es un problema mío de necesidades de seguridad vital, cuando no fisiológicas, y lo que necesito ahora no es yo ir al banco, sino que el banco venga a mí. ¿Cómo se produce esto? Pues se produce evidentemente el banco identificando en todo momento y en tiempo real, esto es algo extremadamente importante, ese nuevo contrato social entre clientes y entidades financieras, cuando la banca o el banco detecte que algo está sucediendo en tiempo real con mis finanzas, a avisarme. Es decir, que el banco venga a mí. Es decir, en ese sentido ha cambiado el flujo, ¿no? Es decir, no soy yo el que voy al banco, aunque sea tecnológicamente a través de una app, sino que es que le estoy exigiendo al banco, porque puedo exigírselo, porque en estos momentos mi necesidad ya no es la de autorrealización, sino que tengo un problema en la base de la pirámide, tengo un problema de seguridad financiera. Necesito que cuando algo pase y sea relevante me avise el banco a mí. Es decir, han cambiado las tornas, y sobre todo esa necesidad del tiempo real se ha convertido en la base de ese nuevo contrato social entre banca y clientes, ¿no? El resurgir de las apps. Bien, esto era fácil, es decir, pensar que las apps son el banco es un titular fácil, pero detrás de ese titular quería hacer alguna reflexión, ¿no? Es obvio que hoy, y en el contexto COVID, no hay otra forma más fácil, más conveniente. Son el principal canal de interacción con la entidad financiera, las apps. De hecho, en las primeras semanas que hicieron, no he encontrado más datos ahora ya estas semanas, pero las primeras semanas de marzo o mitades de marzo había ya consultoras que habían establecido que en una semana había crecido las consultas, el uso de las apps de los bancos en Europa un 70%, y estábamos justo al principio de lo que no sabíamos, no sabíamos qué había, pero que estábamos justo al principio, un 70%. El banco es la app. El banco es la app es algo que para determinados targets de las entidades financieras esto es así desde hace 10 años. Y hablo de los millennials hace 10 años, cuando decíamos, no, es que un millennial no ve en su banco unas oficinas. No, un millennial lo único que ve de su banco es una app. Sí, es cierto. El millennial veía la app, lo cual significaba que si la app funcionaba, hacía algo que nadie de nosotros suele hacer habitualmente. Es coger la camiseta y decir, este es mi banco, te lo enseño. Mira qué bien funciona la app de mi banco. ¿Cuánta gente estamos orgullosos de nuestro banco y se lo vamos contando a nuestros amigos de nuestra edad? Poca gente. Bien, los millennials, si la app funcionaba bien, si la experiencia de usuario era buena, se la enseñaban a sus amigos. Ese sentido tribal es muy interesante en este tipo de públicos porque realiza mucho y hace que los costes de captación sean muy bajos. Esto era la parte, bueno, la parte reversa de la moneda es que una mala app, y en ese sentido hablo de una mala experiencia de usuario, era un motivo para dejar un banco. Así lo digo, un motivo para dejar un banco. Hablaba de millennials, ahora son centennials, ¿no? Una mala experiencia, no particularmente de una en particular, sino una mala usabilidad de una app, como lo único que ve ese cliente del banco es esa app, es un motivo para dejar el banco. Bien, lo que ha sucedido con la pandemia es que eso que era particular de este par de públicos, centennials y millennials, ahora es mainstream. ¿Por qué? Porque es nuestra principal fuente de interacción con el banco, la app. ¿Significa que nosotros con una mala interacción, y les hablo pensando en que tienen una edad parecida a la mía,
¿Significa que vamos a dejar el banco si tenemos una mala experiencia con él o pensamos que la experiencia de usuario no es buena? Evidentemente no. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que al banco le pone la piel de gallina, los pelos de punta. Y es algo que hemos hecho todos, empezar a flirtear un poquito con esos neobancos. Oye, me voy a dar de alta en la cuenta de un neobanco, voy a enviar 500.000 dólares ahí y ver qué tal funciona. Esto es abrir la puerta a algo que evidentemente da cierto pavor en según qué sitios, en según qué bancos tradicionales, porque son puertas que se habían mantenido muy bien cerradas, porque no había motivos más allá de los disgustos habituales, pero si ahora que mi única forma de interactuar con mi banco es una app y esa app no me gusta y me da disgustos, oye, voy a probar a ese Revolut, ese N26, ese Monzo, es que estás 6 minutos para darte de alta. Luego tendrán sus problemas, es obvio que los tienen, ¿eh? Pero de momento esa experiencia de usuario, porque es el centro de todas sus estrategias y la razón de ser de su negocio, funciona muy bien. Y esa pequeña puerta que ya han abierto los bancos, pues bueno, oye, pues es un tipo de competencia a la cual, pues evidentemente hasta ahora no estaban demasiado acostumbrados, ¿no? Voy a ir tirando un poquito más rápido porque si no se nos va a hacer casi, iba a decir de noche, aquí particularmente en un par de horitas ya sea de noche. En todo caso, el fracaso de lo social. Detrás de este provocador titular que buscaba, la banca ha hecho algo muy, muy, muy bien y es encontrar en las redes sociales el canal perfecto para enviar un mensaje perfecto con una inmediatez adecuadísima. Y es cuando empezó a detectar que en esa base de usuarios de sus clientes existía ese miedo, esa inseguridad que hemos comentado antes, mensaje, cliente, no te preocupes, tú que sé que en 15 días tienes una obligación financiera contraída conmigo de un pago, porque es tu 14º pago del crédito que te di hace año y medio, no te preocupes, si estás sin trabajo, ese crédito puede postergarse 3 meses más. No quiero generarte estrés. Es decir, el banco como mitigador de ese estrés ha enviado muy bien a través del canal perfecto. ¿Por qué? Porque el banco ha sido consciente que la gente iba a ir a las redes sociales a buscar esa información. En ese sentido, esto lo han hecho muy bien. Han enviado ese mensaje, todo ese caladero de público y de las redes sociales, ahí es donde se ha encontrado el mensaje del banco. Cliente, no te preocupes. ¿Qué ha pasado y por qué hablamos de fracaso? Porque no había previsto el éxito de esta medida. No había previsto que el usuario, una vez de esto, se le abren las puertas del cielo y dice, ese era mi problema, wow, mi banco. Ese wow, mi banco es algo que hacía décadas que no se escuchaban todavía, ¿no? En el entorno financiero. Entonces es, wow, mi banco. Vale, voy a llamar. Llamo. ¿Qué sucedió lógicamente? Pues que decenas de miles de llamadas no podían ser atendidas prácticamente en tiempo real por parte de los centros de atención telefónica. ¿Qué sucedió? Pues eso, que en principio era un wow, acabó con un, ¡guau! Mi banco, pues siempre, pensando mal las cosas. ¿Qué hubiera sido fácil hacer todo esto? Pues evidentemente montar un canal de vuelta relativamente automatizado. No es que no estamos hablando ni de tecnologías punteras, es decir, un mensaje de texto con códigos unívocos identificativos de cada uno de los clientes es fácil de montar esto. Yo puedo tragar, hablo de un ordenador puede incorporar masivamente millones de órdenes de operaciones y de confirmaciones entrantes. No es como un señorito o una señorita detrás de una línea telefónica intentando absorber 100 llamadas por minuto. Esa escala el banco no la había previsto, de ahí que hablemos del fracaso de lo social, poniendo por delante, insisto, que el banco creemos que ha reaccionado muy rápidamente a algo que era una necesidad, evidentemente, que quitaba el sueño a muchos de sus clientes, era el haberse quedado sin trabajo y el tener una obligación contraída con su banco de pago inmediato, ¿no? Seguimos, el renacer del viejo email. Era obvio que dentro de los canales digitales había unos que se esperaba que funcionaran bien, en el caso de las apps, estaba cantado, era como el que había sido escogido en el draft del año pasado, ¿no? Las apps. Y había unos con los que no se contaba, básicamente. No se contaba con ellos, primera, porque hacía 20 años que habían aparecido, porque no estaban de moda, porque eran vieja escuela, porque estaban muy denostados, porque evidentemente las comunicaciones comerciales se había abusado mucho de ellas, no solo estrictamente de la banca, sino pues de todos los proveedores que habían utilizado el mail de forma salvaje durante años, pero casualmente la banca ha encontrado en el email, en nuestro querido y viejo email, una forma ideal de comunicarse con sus clientes, porque era simplemente la suma en una ecuación de la marca, que insisto, la marca todavía es fuente de fiabilidad a sus clientes, la marca del banco, con un asunto
que evidentemente una vez lo veías, pues lógicamente tenías que leerlo porque banco más asunto, banco más COVID es algo importante que me querrá decir. Efectivamente, lo que se incorporaba en ese correo electrónico, que a diferencia de otro tipo de formatos de mensajería, pues lógicamente es rich media, tiene bastante más amplitud para enviar un mensaje bastante más amplio. Se informaba, por ejemplo, de cosas tan simples como los nuevos horarios de oficinas, pero sobre todo se aprovechaba el resto del contenido para fijar el tono institucional, no solo corporativo, de medidas corporativas, sino para acercarse, para buscar un poquito más de empatía con ese cliente, juntándolo con todo ese espacio que se disponía. Entonces, ese email que era el primo barato, dejadme decir, de las cartas de los buzones que recibimos y que ya ni abrimos a veces de nuestro banco y que directamente tiramos a la basura, ese email, pues bueno, ha pasado a ser una parte relevante de toda esta historia, ¿no? Es decir, ha pasado a fijar muy bien el tono de cuál era la relación que la entidad financiera quería o podía tener con sus clientes, porque sus clientes se han fijado y se han fiado del canal, ¿no? En Estados Unidos, creo que Bank of America ha reportado tasas de apertura, y los que os dedicáis o estáis más cerca del marketing lo sabréis, por encima del 50%, por encima del 50%. Esto en una comunicación inicialmente comercial es algo que evidentemente se hacía años que no se escuchaba, ¿no? Entonces, para envolverlo un poquito, el mail, ese invitado con el que tampoco nadie contaba, pues ha sabido encontrarse muy bien su hueco y sobre todo las entidades financieras han sabido fijar muy bien el tono, ¿no? Un mail es algo que te da espacio para buscar un poco la complicidad o la empatía de ese cliente, ¿no? Seguimos. Fraude, el fraude del virus a colación, o el virus del fraude a colación, lo que comentábamos del mail, pues lógicamente a esta fiesta, pues también, lógicamente los que viven en el lado oscuro, en el reverso tenebroso, pues también han querido entrar, ¿no? ¿Qué nos ha sorprendido de todo esto? Uno, cuando monta una campaña, sea para bien o para mal, pues lógicamente tiene que adaptarla, tiene que trocearla y para ser eficiente, pues tiene que adaptar el contenido a un público mayor, más grande o más pequeño, pero tiene que adaptarlo a un público. Normalmente quieres plantear campañas, insisto, para bien o para mal. Una campaña de fraude es una campaña pensada desde una óptica del mal, déjame decir, pero tengo que pensar en un contenido que aplique, pues no sé, a cuanta más gente más, mejor, idealmente, pero, por ejemplo, yo que sé, a un país, porque las necesidades de esa gente son las de España, no tienen nada que ver con las de los franceses, evidentemente, independientemente del idioma. ¿Qué ha sucedido con el virus? Que el miedo es global por primera vez. Entonces, ese es el sueño de la escalabilidad infinita para cualquier persona que se dedique al scamming o al fraude. Un único miedo, a pesar de evidentemente ciertas pequeñas diferencias, es el mismo en la China que en Ushuaia. Es decir, el miedo a quedarse sin trabajo es el mismo en un sitio que en otro. Entonces, pulsar ese miedo ha sido relativamente fácil, porque, insisto, la primera vez en la historia que una campaña tenía un alcance global y no era de Coca-Cola. Eran campañas, en algunos casos, pues de fraude, donde simplemente con diseñar un texto, evidentemente el tema idiomático pues no dejaría de ser importante, pero pensad que entre el chino, entre sus variables, el español y el inglés tenemos cubiertos pues 2.500 millones de personas, ¿no? Con 3 idiomas, pero con una única pulsión, con un único miedo que pasaba por básicamente esa inseguridad financiera que podía sentir el cliente, ¿no? Dinero sucio, este es el otro gran debate, y aquí sí que podríamos estar horas y horas debatiéndolo, porque esto también tiene un componente ideológico importante, ¿no? La cantidad de efectivo. La crisis, la pandemia, ¿hará desaparecer el efectivo? El otro grandísimo debate. ¿Lo hará desaparecer? No, no. Radicalmente no. ¿Lo acelerará? Sí, sí. ¿Por qué lo acelerará? Porque, entre otras cosas, el efectivo se ha demostrado que contiene decenas, cuanto no miles, miles de gérmenes. Es decir, la Universidad de Nueva York diseccionó un billete de $20 y había hasta 3.000 bacterias en el mismo. Serviría para monedas, para billetes. Es decir, ¿el efectivo es un foco transmisor o es un vehículo transmisor? Sí, sin duda. Eh, mmm, Quitando el efectivo solucionaríamos los problemas, ni de lejos. Entonces, cuando le hablabas a alguien de efectivo o a alguno de los radicales que estaban en el extremo de lo efectivo ya querría quitar el efectivo del planeta, te decían o le decías, oye, entonces,
¿Cuál es la solución? Cuéntame. Y os habla, lógicamente, alguien que no es sospechoso de no abrazarse a la tecnología, ¿no? Que es mi caso. Eh, Digo, bueno, cuéntame. Digo, bueno, las tarjetas contactless. Digo, sí, sí, las tarjetas contactless que han crecido centenares por ciento de uso. Visa y Mastercard han reportado ya esos números. Salvaje. Eh, por cierto, hemos planteado aquí una interesantísima encuesta, que es, a ver, tenía gran curiosidad en saber su respuesta de qué va a desaparecer antes, si el efectivo o las sucursales, ¿no? Respondiendo a mi interlocutor me decía, las tarjetas contactless, Oriol. Digo, vale, un momento. ¿Me estás diciendo que el plástico, simplemente por ser un poquito más pequeño que un billete, no lleva gérmenes? No, bueno, si lo dices así, sí, pero mira, fíjate que a la hora de pagar no tengo que meterlo en ningún sitio porque es contactless. O mi smartwatch o mi iPhone, puedo pagar con mi wallet digital. No tengo que tocar nada. Digo, bueno, no tienes que tocar nada, depende un poco de las políticas de cada retailer, ¿no? En este caso, al menos, por ejemplo, en España, por debajo de 20 euros no tienes que hacer nada, pero simplemente por encima el retailer te exige que te da un bolígrafo para que firmes una operación de compra o te dice ponga su PIN en este cacharrito. Me estás diciendo que este cacharrito está limpio. Bueno, es tu palabra contra la mía, pero solo con este gesto estamos en las mismas que con el billete. Tú ya puedes estar tocando algo, metiendo un pin, que ya vuelves a estar infectado. Solución que se ha tomado temporalmente en muchos países de Europa, eliminar este techo a partir del cual el usuario tenía que autenticar su compra. Si esta medida estaba en marcha es porque las entidades financieras entendían que con esto se mitigaba un cierto riesgo de seguridad. Y si lo decidían y si esta medida existía es porque así lo creían. Entonces, de un día para otro, no me vengas a decir que esto es igual de seguro. Yo puedo considerarlo, yo particularmente, si lo es o deja de serlo, pero tú como banco, si antes de ayer pensabas que esto tenía que funcionar así, con este techo y este pin, ahora no me digas que bajo tu óptica es igual de seguro. Que has priorizado la seguridad sanitaria a la financiera está obvio, que está bien hecho, si yo no te digo que no, pero si tú estabas obligando a alguien a poner un pin, pues evidentemente estás en las mismas que un billete, ¿no? Ha sido un tipping point, que dice Malcolm Gladwell en la difusión de una tecnología, el pago sin contacto, sin duda. Los números están creciendo de forma salvaje. Lo único que yo insisto es en negar la mayoría y decir que esto era la solución a la pandemia o que el efectivo era el sumum de todos los problemas. No lo es y no lo es por otro tema. Además, este tema ya es sociológico, es decir, está estudiadísimo que hay un 3% de la población a la cual quitarle el efectivo es condenarle a la marginalidad social. Evidentemente habrá gobiernos que piensen que esto no es un problema y habrá gobiernos más de otro lado ideológico que sí querrán cubrir esto, con lo cual nunca van a prohibir el efectivo. Fijaros, y lo habréis visto todos los que habréis paseado en alguna ocasión por Manhattan, donde hay muchos casos donde había tiendas que decían cash is banned, o sea, no se prohibía pagar, se prohibía pagar en efectivo durante muchos años. ¿Qué sucedió? Pues que evidentemente el alcalde, pero no ahora, sino hace unos meses, dijo, oye, no puedo prohibir el efectivo porque es que hay gente que no podrá pagar directamente, con lo cual prohibir pagar en efectivo. Es decir, fijaros que este es un debate que va más allá de lo tecnológico, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la solución? Ya una vez discutiendo con mi amigo ya un poco los dos hartos de si sí o si no, yo le decía, hombre, los biométricos, pero él me respondió, Oriol, vas con mascarilla por la calle, ¿no? Entonces el reconocimiento facial tampoco te hubiera funcionado y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Evidentemente, puestos a pensar y en lo fácil, pues el reconocimiento de iris para autenticar compras, que en un par de años esto estará en muchos dispositivos, sí, seguro. Hoy no es la solución porque simplemente no hay una base instalada de teléfonos. Con lo cual, la respuesta al efectivo es un foco importante de problemas, sí. Hemos guardado mucho dinero que ya no utilizaremos jamás, sí. Hemos acelerado o estamos contribuyendo a acelerar el COVID, habrá contribuido a acelerar la desaparición del cash, sin duda. ¿Hubiera sido la solución o es la solución hacer desaparecer el cash hoy como medio de pago? No, no por los motivos que os he dado, porque los otros medios de pago también implican problemas y no también porque, insisto, hay un problema también, iba a decir antropológico, pero es estrictamente sociológico, donde a una parte de la población tú no puedes prohibirla pagar con cash porque la estás condenando a una cierta marginalidad.
Este era uno de los temas importantes que he solapado directamente con este siguiente. Y, y pensar en el cliente post-COVID, ¿no? El cliente COVID, ya para acabar de cerrar, ¿no? Este es el último slide, ¿no? Y para dar un poco entrada a las preguntas. Fijaros que durante muchos años, como consumidores, estos últimos 10 años, pongamos, todos como consumidores hay una serie de proveedores, y abro proveedores de servicios, desde proveedores de servicios sociales a servicios, en este caso, financieros, pero todos damos por supuesto que hay una serie de cosas que funcionan en la sociedad. Funcionan si hay un incendio, vienen los bomberos, si tengo algún problema puedo ir al médico, cosas que funcionan, lo que se llaman elementos higiénicos, que no pensamos que no funcionen. Pues bien, lo que nos ha sucedido con el COVID y, perdonad, hablaba de bomberos, hablaba de médicos, los bancos era uno de esos temas que nadie pensaba que no podían funcionar. Yo daba por supuesto que el banco funcionaba. Vamos, no me lo había planteado nunca. Factor igual de bienestar. Funciona el banco claro que va a funcionar. ¿Qué ha pasado? Pues que hay una base importante de clientes de los bancos que han sentido el miedo a que el banco pueda no funcionar. Primera, porque hace 10 años o 12 años recuerdan que a una parte importante de las entidades financieras hubo que echarles una mano como pagadores de impuestos en parte. Y se acuerda que hace 10 años esto pudo pasar. Es decir, la reflexión de la banca funciona, no hay ningún problema, tenemos todavía demasiado vivo el recuerdo de hace 10 años, ¿no? Y ese miedo hoy es un miedo fundamentado en la medida en la que si uno no tiene trabajo, dice, wow, pues espero que mi banco me ayude, porque yo con mi banco tengo unas obligaciones contraídas importantes. Cuando hablo de que no funcione, es no de que no funcione operativamente, sino de que no funcione como proveedor mío. ¿Qué se espera de un proveedor en una situación de estas? Empatía, que esté cerca de mí, que el mensaje sea el adecuado, que me pueda sentir cerca de él. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo a mi banco lo escogí hace unos cuantos años, entre otros muchos. Es decir, yo deposité mi confianza en el banco. Lo único que estoy esperando ahora de mi banco es que él me ayude a mí como yo le estaba ayudando a él, depositándole o transmitiéndole haciendo depósitos, evidentemente, de esto único que yo tengo, que es mi dinero, pudiendo escoger a otros tantos, ¿no? Es decir, donde además la diferenciación entre todos ellos es absolutamente ridícula. Es decir, banco, yo te escogí a ti. Ahora, por favor, estate tú pendiente de cuáles son mis problemas. Porque lo que haga, diga la banca en estos momentos, y yo creo que esto lo quise resumir con siempre este slide lo acabo poniendo en muchas de mis charlas. Para mí esto es tremendamente importante. Es decir, esta es Maya Angelou, es una activista política ya fallecida de unos cuantos años, y esta frase me acordaré siempre, que vino a decir, oye, la gente olvida lo que le dices. Y cuando hablo de la gente olvida, poned aquí, cambiad los papeles y poned al banco y al cliente, ¿no? Es decir, el cliente puede llegar a olvidar lo que tu banco le dijiste, olvidará incluso hasta lo que llegaste a hacer. Insisto, y fijaros que de lo que el banco puede llegar a hacer ahora depende de la vida de muchas personas, ¿no? Pero sobre todo, la gente nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Eso es, a fin de cuentas, la experiencia de cliente y de usuario, ¿no? Y en ese sentido, lo que haga o deje de hacer el banco hoy marcará la relación entre consumidores y entidades financieras a futuro, el día de mañana. Me he alargado un poquito más de... Fíjate que el otro día hablamos, Pato, de que no sé si se hacía muy largo, pero tengo este problema de incontinencia y cuando me gusta hablar Hablas, de los temas que me gusta, tengo ese problema, pero está muy bien. Por eso siempre envío a Daniel a las charlas, porque Daniel es más disciplinado. Y cumple con los estándares. Nosotros le decimos 10 minutos y son 10 minutos o 15 minutos. Sí, sí, lo sé. Es que yo no podría. Está clarísimo. Oye, pero mira, estábamos todos escuchando muy atentos, sobre todo la encuesta que hiciste del dinero en efectivo y las sucursales físicas. Claro, hoy día está bien parejo. Yo pensé que quizás algunos iban a esperar más que otros, pero por ejemplo, hoy día ya vemos bancos que las sucursales físicas las están transformando. Y no es la sucursal típica que uno estaba acostumbrado ahí. Ya hay bancos en Europa como el Deutsche Bank, aquí en Chile el Santander, en Bolivia el BCP, el Guayaquil. Entonces, hay varios bancos que se han ido transformando porque se han dado cuenta que el cliente también necesita distintas experiencias, que es lo que anda buscando. Y con respecto al dinero también, tú lo dijiste muy claro, hay aspectos sociológicos que son muy importantes y que quizás no van a permitir todavía que el dinero desaparezca. Todavía en países latinoamericanos tenemos una brecha digital, económica, social, bastante importante.
por lo tanto hace muy difícil que ciertos segmentos estén bancarizados y que el dinero desaparezca, como en países en Europa como Dinamarca, donde ya ellos se pusieron metas, que creo que era el 2020, 2021, Sí, ya eliminar 100% el sí, sí. efectivo. Cashless. Son sociedades cashless totalmente. Pero déjame hacerte un pequeño apunte, Ujú. Pato. No solo la gente sin capacidad económica de estar incluida financieramente en el sistema, serían para quienes evidentemente se buscaría mitigar esa paulatina desaparición del cash, sino hay mucha gente, amigos de las teorías de las conspiraciones que les digo yo a veces, gente formada, evidentemente todos los que estamos aquí tenemos ese nivel, que te decían, no, no, es que yo quiero seguir utilizando el cash, porque claro, si solo pagas con formatos digitales, tiene un registro, un track record Ujú. absoluto de toda tu vida financiera. ¿Vale? Es decir, hay gente muy formada que dice, no, no, el cash yo no quiero que desaparezca, yo quiero seguir pagando según qué cosas con cash, porque no quiero que el sistema te hablan, sepa dónde, cómo y cuándo me gasto el Correcto, dinero, ¿no? Y en qué. correcto. Y con respecto a ese mismo tema, Oriol, todo esto también de los neobancos. Hablaste de los bancos digitales, todo lo que está surgiendo hoy día, y de los bancos tradicionales, que hoy día están tomando medidas y están tratando de avanzar más rápido que nunca también en entregarle un buen servicio al cliente. Quizás algunos estaban en una zona de confort donde no se pudo prever esto que estamos viviendo hoy día. ¿Y cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo los ves parados hoy día a un neobanco con una banca tradicional? La banca tradicional está mostrándose con oportunidades de dirigirse hacia el cliente, el neobanco está avanzando más rápido. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista, y sobre todo que ustedes van un poquitito más adelante que nosotros? Sí, en Europa hay media docena de neobancos muy fuertes. Cuando te hablo de muy fuertes, significa neobancos Ujú, sólidos. Neobancos, el otro día, con rondas de financiación salvajes, lo cual significa que la valoración de esas compañías hace absolutamente inabordable una de las opciones que hasta hace 2 años estaba encima de la mesa, que un banco para digitalizarse comprase un ujú, neobanco. ¿Vale? En la última ronda de financiación de N26 o de Monzo, duplicaba en valoración, creo que era al Banco de Irlanda. El Banco de Irlanda es el primer perfecto. banco de Irlanda, lo duplicaba en valor. Entonces, esto que hasta hace 2 días pensábamos que el Banco de Irlanda, a lo mejor para digitalizarse, una de las opciones, si no sabía hacerle per se, era comprar un neobanco, eso Sí, ya no es una correcto. opción. Es que no tiene dinero para comprarse un neobanco que vale el doble que él. Entonces, que es una de las opciones, solamente se ha planteado siempre, las entidades financieras tradicionales en ese proceso de transformación digital se plantean, una es lanzar su propio neobanco, la otra es comprar un neobanco. Al final del día, este es un proceso que exige el dolor de la transformación pura por parte desde dentro de las entrañas del propio banco. Es decir, el banco para digitalizarse tiene que sufrir ese dolor dentro de sí. No sirve comprar un neobanco porque habla de culturas muy distintas. Eh, es muy difícil montar uno porque al final las culturas se acaban chocando y acaban compitiendo. Esto es lo que me decía uno de nuestros clientes que había lanzado un neobanco, me decía, les dijimos sobre todo que su target era el millennial, porque claro, en principio esta aproximación más o menos patosa a que los neobancos se encargan estrictamente de los millennials existe, es una creencia absolutamente implementada, ¿no? Decía, les dijimos que solo se encargaran de los millennials. ¿Qué acabó pasando? Pues que se picoteaban Ujú. clientes. El del neobanco, pues, o el del banco digital del banco, picoteaba en clientes de otros segmentos y el del banco de toda la vida decía, ¿qué significa que no puedo picotear yo con los millennials ahora de mi neobanco? Correcto. Intereses cruzados, ¿no? Entonces, hay muchas fórmulas, pero creo que lamentablemente para muchos de los que nos estén escuchando, la que tiene todos los mimbres de acabar sucediendo es la que más tiempo llevará, y es la más dolorosa, pero es la más firme, ¿no? Es decir, vivir la transformación desde sus propias entrañas. No sirve salir al mercado y comprarse un nuevo banco en ese sentido. Correcto, y no tan solo el neobanco, porque tú lo dijiste también en una de tus láminas, los seniors están jugando un papel muy importante. O sea, yo tengo hoy día a mi madre que está encerrada, gracias a Dios está bien, y claro, ella se tuvo que incorporar a ese segmento donde no era una early adopter, y tuvo que empezar a utilizar quizás una aplicación móvil, una aplicación para comprar, que aquí se utiliza mucho, por ejemplo, Corner Shop, y ella se tuvo que adaptar. Quizás le costó, más que todos nosotros, más que el resto, sobre todo que nosotros somos centennials, mi querido Orión, y
pero se tuvo que adaptar y es un segmento quizás que está ahí esperando también en temas de usabilidad, en temas de experiencia, cómo poder usar todas estas nuevas plataformas que están saliendo y las que ya existían. Yo creo que eso también es un punto súper importante. Y con respecto a eso mismo, quiero meter otra pregunta más, sobre todo tu visión. Hoy día también existe mucho con respecto a los neobancos y los bancos que están tradicionales, donde nos están enviando información todos los días. Todos los días nos están notificando, ya sea para comprar algo, para una oferta o por alguna transacción que viste tú, que está saliendo en el mercado o que hiciste a través de compras en la web, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves un canal que se está saturando, un canal con mucha oportunidad, legítimo? ¿Cómo lo ves tú hoy día? Esas dos cosas me gustaría que si nos puedes ayudar. El otro día leía, cada uno de nosotros estamos expuestos diariamente a unos 3.000 impactos. 3.000 impactos. No significa solo 3.000 anuncios. Hay 3.000 intentos de captar nuestra atención a lo largo del día. Las 12, 14 horas estamos despiertos. Que de una forma u otra nos van rodeando. Evidentemente, las comunicaciones comerciales son una base importante de todo esto, ¿no? Solo si se es relevante, amigo Patricio, se conseguirá captar esa infinitésima parte de ese recurso tan escaso que es la atención, que es la moneda, deja de decir, de intercambio actual más preciosa que existe entre cualquier proveedor y su base de clientes. Creo que los bancos, excepto para medios mainstream, yo te puedo hablar del entorno en el que nosotros operamos, es en el de las notificaciones. No hay banco que se le haya pasado por la cabeza a traspasar ciertas barreras, entre otras cosas porque las alertas o las notificaciones que envían los bancos son fruto de un proceso de suscripción por parte del cliente que se da de alta a un servicio y tal cual se ha dado de alta, si en algún caso respondiera o recibiera comunicaciones comerciales estrictamente comerciales, sería el primero en que se molestaría. En cualquier caso, la capacidad de las entidades financieras con los datos que tienen hoy en día para personalizar, para ser relevante aquello en lo que... Es decir, a mí no se me ocurre enviar 10 millones de mensajes a los 10 millones de clientes de Correcto. una entidad financiera o al millón con el mismo mensaje. Es que es obvio que esto no tiene sentido. Porque es que no sé si se le darían de baja, pudieran, lo harían. Es el último reducto, el de las entidades financieras, porque hay una cierta relación, a pesar de que evidentemente poca gente habla bien de sus bancos. No estamos orgullosos de nuestros bancos como de nuestros equipos de fútbol. Es el último reducto y en ello evidentemente se han apalancado demasiado, déjame decir, las entidades financieras durante años porque las barreras de salida son muy altas. Pero tampoco la banca. La banca ha podido resultar molesta para muchos clientes, de hecho lo ha sido históricamente siempre y para todos, pero por ineficiencias, no por estar bombardeándonos con productos y servicios no relevantes. Es decir, yo creo que la banca, a pesar de la enorme riqueza de datos que tiene, no ha empezado todavía a granularizarlos, a trabajarlos para acabar de poder personalizar y decirte a ti, Pato, lo que pueda ser relevante en el momento relevante y en el contexto relevante. Correcto. Nosotros al final, el claim de Latin es de Context Banking Company, o sea, el contexto lo es todo. Todo. Oriol, y mira, antes de que te vayas, porque ya sabemos que se está haciendo bien de noche en España, ¿te parece respondemos una pregunta? Porque mira, justo estoy leyendo Sí. a Eduardo, que nos está diciendo cuál es su recomendación para convivir entre un banco físico y un neobanco en la misma institución. Y decirles a todos también, Oriol, que te vamos a mandar las preguntas para que después también se las mandemos a todos los que están hoy día en esta charla. En mi penitencia por haber hablado tanto estará el deber de responder puntualmente a todas las respuestas. Creo que lo apuntaba en alguna de mis respuestas. La convivencia es imposible. Es imposible por lo que te estaba diciendo antes, porque por mucho que tú, aunque con el propio dinero de un banco tradicional, montes a un neobanco con empleados tuyos y les digas, oye, ahora tú eres el banco digital de la corporación, estos son tus clientes, estas son tus directrices, estas son tus lógicas, esto es un centro de negocio. Es decir, ese neobanco, si no funciona, lo van a cerrar. ¿Cómo se hace que funcione? Pues lógicamente captando buenos clientes. Si esos clientes se tienen que salir directamente del primer target al que tú me dijiste que tenía que ir o al que no tenía que ir, pues llegará un momento que también dejaré de hacerlo. Es decir, las directrices, la experiencia que nosotros hemos visto con clientes nuestros y en Europa en particular, es que el intento de
Igual que en Latinoamérica, casos como el de Nequi, Bancolombia, ahí no me quiero poner porque lo desconozco. Hay en otros muchos casos donde el banco ha dicho, oye, voy a hacer una cosa, voy a sacar a 200 ejecutivos con una buena base digital de formación, les voy a dar un mega presupuesto y les voy a dar un nombre cool para lanzar el neobanco que no se parezca a mi banco, porque al final la gente no quiero que lo asocie mucho. Ya sé que todo el mundo sabe que ese es mi neobanco, pero no quiero que lo asocien directamente. Pues ese paquete, lo que ha acabado sucediendo es que esos 200 ejecutivos han dicho, oye, sí, lo de los millennials está muy bien, pero déjame empezar a ver qué más hay. Claro, han empezado a picotear a la base de clientes del banco tradicional. Y el banco tradicional le ha pasado lo mismo. Al señor de 50 o 60 años ha dicho, ¿cómo que no puedo ahora tocar los millennials que son el público de estos chavales? Déjame hablar así, ¿no? Pero oye, ¿cómo que no? Ahora, ¿por qué me desgajas un brazo de lo que era históricamente el banco y ese target que yo tenía aquí montado y que me daba tanto dinero porque es el target que en el ciclo de vida del banco más años va a estar conmigo? Ahora decides que es de este nuevo neobanco cool, que soy yo también. Es decir, el conflicto de intereses, la convivencia es muy compleja entre un neobanco y entre el banco tradicional que lanza su propio neobanco, es muy complejo porque los intereses cruzados acaban saltando por algún sitio. La opción de comprarse un neobanco acaba siendo la misma porque los intereses acaban cruzándose en algún momento y la opción es la que te decía yo, es la más dura, la más difícil, la que nadie quiere oír, es la de tienes que transformarte por dentro. Es más largo, es más pesado, es más indigesto, ya que hablamos de procesos de digestión, pero es la única opción de hacerlo bien, seguramente. Esa convivencia es una convivencia que no quiero decir que sea imposible, pero se me antoja, porque lo he visto y lo he vivido, compleja y complicada, ¿no? Perfecto. Mira, Oriol, hicieron muchas preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, para que no quede nada en el tintero. Vamos a recopilar toda la información, todas las preguntas que nos están haciendo. Te las vamos a enviar, Oriol, para que nos ayudes también a Sí, responderlas. También todos los que se quieran sí. contactar o conectar con Oriol de Latinia, también a disposición va a estar. Les dejamos también el estudio a disposición para que lo puedan revisar. Y yo creo que esta charla estuvo muy intensa, muy interesante porque hablamos de todo. Bueno, tú hablaste de todo, nos contaste un poco tu experiencia, lo que se está viviendo en Europa, que es totalmente traslapable a lo que estamos viviendo hoy día con respecto al COVID-19, así que se transforma en un tema muy importante hoy para nosotros. Así que agradecerte, Oriol. No sé si quieres la última reflexión para ya ir terminando y cerrando ya con todos los amigos que nos están siguiendo de Latinoamérica. Que a diferencia de lo que son las relaciones personales, aquí sí que vamos a ver una transformación importante. Vamos a ver una lógica de algo que habrá contribuido a acelerar. Lamentablemente, y volviendo al principio de la introducción, ese tuit es una de las realidades más transparentes, más duras, pero más verdaderas que puede haber dejado esta terrible pandemia, ¿no? Que todavía estamos sufriendo, pero que evidentemente ha llegado para transformar nuestra industria, no de la forma en la que queríamos. Hubiéramos preferido que esa transformación hubiera sido más secuencial, desde que algunos locos hace años, y te incluyo, Pato, y lo de los años hace que evidentemente no seamos millennials tampoco, ya no centennials tampoco somos millennials, que desde hace al menos 20 años estamos dando guerra a los bancos para que se transformaran. Pues bueno, esa transformación habrá llegado pues por las bravas y evidentemente nos tocará a todos correr y a todos ayudarnos, ¿no? Es decir, no hay unos beneficiados aquí. Esperemos que el único beneficiado de esto, lógicamente, sea el cliente final. Así es, justamente. Y tú lo dijiste, yo creo que esa es la palabra de reflexión, trabajar en colaboración. No tenemos que trabajar solos, tenemos que hacer una mirada un poquitito más amplia y esa es, yo creo que la reflexión final. Ya nos están dando las gracias. Gracias, yo creo que más que gracias a mí como Patricio, es gracias a ti, Oriol, por haber estado con nosotros en esta jornada. Fue muy importante haber tenido parte de este estudio y tener el estudio para poder verlo. Muy importante tener estas reflexiones para abrir un poco nuestras mentes de qué es lo que tenemos que hacer y qué podemos hacer con una mirada más global. Así que es un placer. Y después yo voy a conversar, porque ya me han escrito algunos, voy a conversar tras bambalinas con Oriol para comprometerlo en otra jornada y tenerlo quizás hablando de otros temas, hablando también de una mirada de la banca digital, de cómo estamos trabajando en Latinoamérica, y a ver si también lo podemos hacer en conjunto, un conversatorio
con otros temas, justamente lo que estemos viviendo hoy día. ¿Te parece, Oriol? Fantástico, encantado siempre y gracias a la audiencia, gracias por estar tan interactivos. Veía el timeline que iba corriendo a gran velocidad. Gracias a todos por, lógicamente, haber mostrado interés y haberos quedado hasta el final de la charla. Buenísimo. Oriol, agradecido a todos los que nos están hoy día siguiendo, agradecidos también a todos los que están en los países que hoy día están siendo un poquitito más afectados, mucha energía para ellos y para sus familias. Y les recuerdo, este día jueves vamos a tener el Digital Bank Insurance Demo Day, donde vamos a tener Oriol, FinTech e InsurTech de toda la región, para que nos puedan seguir. Y el próximo martes, como siempre, vamos a estar en otro webinar. Y ahora, como siempre les digo, excepto tú, Oriol, pero todos en Latinoamérica pueden ir a almorzar. Ya es la hora de que vayan a almorzar, así que para que hagan un break en sus días de trabajo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, Oriol. Te mereces un descanso después de esa charla. Un placer. Y nos vemos, seguimos hablando. Gracias a todos, que estén muy bien, un abrazo muy grande. Un abrazo.